Revelado, el hijo de la limpiadora transforma la vida de la hija del cirujano que nunca caminó en un barrio popular, lleno de luces tenues y risas que resuenan en la calle. Andrés, un joven de 18 años, estaba en su pequeño cuarto mirando por la ventana. Allí, su madre, una limpiadora viuda, sacrificó su vida para que él pudiera soñar con un futuro mejor. Con sus ojos brillando de ambición, Andrés había logrado obtener una beca para una universidad prestigiosa, un mundo que parecía tan inaccesible como un sueño lejano. Sin embargo, en el campus, donde la riqueza desbordaba, se sentía como un pez fuera del agua, con el corazón latiendo fuerte, luchando contra el miedo al fracaso. Pero cuando recordaba a su madre, su amor y su sacrificio, encontraba la fuerza para seguir. A miles de kilómetros de esa realidad, Valentina, de 19 años, vivía atrapada entre la opulencia y la presión familiar. Su padre, un cirujano famoso que nunca habría de caminar de nuevo tras un accidente, la miraba con expectativas que se sentían como cadenas. Su elegante apartamento, decorado con lujo, no podía llenar el vacío de amor que anhelaba. La gente la veía como un proyecto, un paso hacia el éxito que nunca pidió. En su mundo de privilegios, las sonrisas ocultaban lágrimas de frustración. El destino tejió sus caminos en una clase de arte terapéutico. El primer día, Andrés entró sintiendo las miradas de algunos estudiantes, las risas y murmullos a sus espaldas. ¿Qué hacía allí un chico de su barrio? Mientras Valentina lo observaba con desdén, él trataba de mantener su dignidad. Pero cuando comenzaron a crear, todo cambió. La magia del arte sanaba. Andrés, con su talento innato, y Valentina, al descubrir su forma tan única de ver el mundo, comenzaron a derribar las barreras invisibles que los rodeaban. El ambiente se llenó de risas y colores, de complicidad y amistad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, un trágico accidente familiar sacudió la vida de Valentina. La culpa la devoraba mientras observaba la tristeza en el rostro de su madre, quien lidiaba con el dolor de su esposo. Valentina se miró al espejo y sintió la necesidad de cuestionar su propio propósito. En medio de esa crisis, encontró apoyo en Andrés, cuyas palabras llenas de empatía le mostraron que la verdadera fortaleza atañe a la autenticidad. Con el tiempo, Valentina se convirtió en un catalizador de cambio, inspirada por la lucha y dignidad de Andrés. Decidió apoyarlo en su sueño de ayudar a su comunidad, buscando liberar al menos un poco de su corazón del peso de las expectativas familiares. El aire se volvió pesado, sus padres la observaron con expectación, y en ese momento, toda la tensión de su historia la llevó a un punto crucial. ¿Logrará Valentina encontrar su voz y hacer lo correcto? ¿Andrés podrá desafiar los prejuicios sociales e iluminar el camino para otros como él? La historia apenas comenzaba, y el futuro delineaba retos en un lienzo aún en blanco. El día siguiente amaneció nublado. Valentina se despertó con una sensación de inquietud, como si toda la energía que había comenzado a acumular con Andrés la hubiera dejado vacía. Se miró en el espejo, notando las sombras bajo sus ojos, recordando el último comentario cortante de su madre. «Te has dejado influenciar por alguien que no comprende nuestro mundo», había dicho. Y aunque esas palabras la atravesaron como una flecha, Valentina sentía que algo en su interior estaba comenzando a despertar. Andrés, por su parte, experimentó una mezcla de emoción y temor. El apoyo que recibió de Valentina era una brisa fresca en un mar de inseguridades, pero la idea de depender de ella le generaba un leve desasosiego. Caminaba por el campus, con la cabeza alta, aunque una parte de él temía que la red de sueños que estaban construyendo juntos se desmoronara. A la hora de la clase de arte terapéutico, ambos se encontraron, sus miradas intercambiando silencios que hablaban más que 1000 palabras. El profesor los animó a compartir lo que significaba para cada uno esa conexión con el arte. Fue el momento perfecto para abrirse.
Andrés empezó a hablar de cómo la pintura le permitía expresar sus emociones, sus manos temblaban al recordar las noches en que él y su madre compartían pinceles, colores y risas. Valentina, por su parte, habló de su lucha interna, como diariamente se sentía atrapada entre lo que sus padres querían que fuese y lo que realmente deseaba ser. La clase se llenó de una atmósfera de comprensión y sororidad entre los estudiantes, mientras las miradas se posaban en ellos, abrazando la vulnerabilidad expuesta. Cuando terminaron, el profesor se acercó a ellos, brillante en su entusiasmo. Lo que han compartido es increíble. Ustedes dos tienen una conexión especial que puede llevar este arte a un nuevo nivel. ¿Por qué no piensan en un proyecto comunitario que combine sus talentos? Propuso. Valentina y Andrés intercambiaron miradas sobre las posibilidades. Era el momento de dar un paso más allá, de cruzar ese puente que los unía. Comenzaron a hablar de un taller de arte en el barrio, un espacio donde chavales como ellos pudieran expresarse sin miedo. Sin embargo, las dudas se filtraban en sus pensamientos. ¿Qué dirían sus familias? ¿Y si el proyecto no funcionaba? Pero una chispa de decisión se encendió en Valentina. No podemos dejar que el miedo nos detenga, dijo firmemente, inspirando a Andrés. El día avanzó y, mientras su entusiasmo crecía, Valentina recibió un mensaje de su madre. Vas a la cena con tu padre esta noche, y necesitamos que te estés comportando como la niña que sabemos que eres. Las palabras retumbaron en su mente, como si la realidad se desmoronara frente a ella. Volvió a mirar a Andrés, quien sin saber aún la razón de su súbita angustia, extendió su mano, ofreciendo un apoyo silencioso. La cena fue un evento opulento, lleno de sonrisas forzadas entre adultos que hablaban de grandes cosas mientras bajo la mesa, sus manos temblaban. Valentina, sintiéndose más que nunca atrapada, recordó el proyecto e imaginó a esos chicos creando, liberándose de las expectativas. En ese instante, decidió que no podía vivir más aislada de su verdadero deseo. Al final de la cena, se enfrentó a sus padres. Tengo algo que quiero proponerles, comenzó con voz firme, casi como un reto. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Todos se miraron, y la incertidumbre llenó el espacio. Valentina sabía que no sería fácil, pero algo en su interior la impulsó a seguir. En ese mismo momento, Andrés en su barrio, enfrentaba una llamada. Su madre le hablaba sobre un problema de pagos, y la sonrisa que llevaba en el rostro se desvaneció. Al colgar, pretendió que el peso del mundo no se posara sobre sus hombros, pero cada palabra de su madre resonaba en su mente. Con sueños y temores apretados en el corazón de ambos, la historia apenas comenzaba a tomar rumbo. ¿Cómo reaccionarían sus familias? ¿Serían capaces de desafiar las expectativas o se quedarían en sus mundos seguros? La vida los llevaba hacia un nuevo despertar, una encrucijada donde ambos tendrían que decidir qué hacer con su voz. Valentina apenas podía respirar. Las miradas de sus padres atravesaban la habitación, como si intentaran desnudarlas con solo observarla. ¿Qué es lo que propones, Valentina? Preguntó su padre, con una calma que sonaba a hielo. Su madre, por su lado, cambiaba de expresión, entre sorpresa y desdén, como si las palabras de su hija fueran una humeante ofensa a su mundo cuidadosamente construido. Quiero hacer un taller de arte en el barrio, un lugar donde los chicos puedan ser ellos mismos, se atrevió a articular, sintiendo cómo su voz titubeaba. En su mente, evocaba la sonrisa de Andrés, su cómplice en sueños, y la esperanza que infundía en cada impulso creativo. Podríamos ayudar a otros a encontrar su voz, continuó, sintiéndose más fuerte. Las palabras se suspendieron en el aire, un eco de lo que ella había interiorizado por tanto tiempo. Su madre, con una mueca, respondió, ¿y qué sabes tú de la vida en el barrio? ¿No te das cuenta de lo que eso puede costar, Valentina? Necesitamos que te concentres en tus estudios y en lo que verdaderamente importa. La incertidumbre se convirtió en un agudo dolor en su pecho. Pero, ¿y si importa más?, preguntó, su voz se quebró momentáneamente antes de recuperar el rumbo. Esto es importante para mí. La mirada de su madre se endureció, y Valentina sintió la derrota acechando, lista para apoderarse de ella. Mientras tanto, Andrés se encontraba sentado en el borde de su cama, el teléfono aún en la mano.
La conversación con su madre seguía resonando en su mente. Las palabras sobre deudas y preocupaciones estaban escritas en cada línea de su cara. Andrés, no te puedo cargar más. Tu padre no está aquí, tienes que ayudarme, es todo lo que te pido, insistía, y con cada frase la presión se hacía más intensa. Él tenía sueños, pero el peso de la realidad siempre parecía desbordar la balanza. Justo cuando pensaba en cómo enfrentar todo esto, recibió un mensaje de Valentina. Simplemente decía, vas a estar bien, como si supiera que sus pensamientos revoloteaban en un torbellino. Regresando a la cena, el rostro de Valentina fue un espejo de sus ansias y frustraciones. En un intento por salvaguardar su proyecto, dio un paso al frente. No necesito su aprobación para hacer algo que siento que puede cambiar la vida de otros, proclamó, dejando en suspenso cada palabra. La mesa se heló, y su corazón latía ferozmente. Su padre, sorprendido por la audacia de su hija, inclinó levemente la cabeza. Valentina, no entiendes en lo que te estás involucrando. El silencio desgarrador fue interrumpido por el sonido de un timbre resonante. Era su teléfono, y Valentina lo miró. Nunca había sentido tanto miedo de mirar esa pantalla. Andrés, por su parte, decidió que no podía quedarse sentado mientras su vida pasaba. Voy a llamarla, se dijo. Pero, en ese instante, el sonido de su propia voz le pareció inalcanzable, como un eco lejano. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Sería capaz de compartir con Valentina su propia lucha? Ambos, en esos momentos decisivos, se enfrentaban no solo a las expectativas de sus familias, sino a sus propios temores. En un giro inesperado, los caminos que alguna vez parecieron claros ahora se llenaban de sombras. Y, mientras los corazones de Valentina y Andrés latían en sincronía, la pregunta persistía: ¿se atreverían a desafiar el destino que otros habían escrito para ellos? El eco de sus palabras aún resonaba en sus mentes cuando la noche descendía, dejando más incertidumbre que respuestas. El taller de arte necesitaba verse como una esperanza, pero ellos se preguntaban si eran suficientemente fuertes para sostener la luz. Una decisión estaba cada vez más cerca, y el amanecer se sentía más inquietante que nunca. ¿Qué harían el día siguiente ante las sombras de sus realidades? Valentina no durmió esa noche. Se quedó despierta, mirando al techo de su habitación, escudriñando las sombras que se dibujaban sobre él. Cada hora que pasaba se sentía como un latido más en su corazón. Había algo atrapado dentro de ella, algo que ansiaba salir y ser escuchado. Al amanecer, el rayo de luz que se colaba por la ventana pareció traer consigo una chispa de determinación. Se levantó de la cama y, al mirarse al espejo, encontró en sus ojos una fuerza que creía perdida. Esa luz, la que había imaginado llena de color en su taller, era lo que necesitaba para enfrentar el día. Se sentó frente a su escritorio, rodeada de papeles y lápices de colores. Tomó una hoja en blanco y comenzó a dibujar. Con cada trazo, con cada curva, sentía que el miedo se disipaba lentamente. Tengo que hacerlo, susurró, como si sus propias palabras pudieran materializar el sueño. Fue entonces cuando un mensaje de Andrés iluminó su pantalla. ¿Te gustaría que nos viéramos? Creo que tenemos que hablar. El corazón de Valentina dio un vuelco. Había esperado este momento, y su mente se llenó de preguntas. ¿Tendría Andrés el mismo impulso que ella? ¿Podría compartir sus sueños y miedos? Claro, ¿a qué hora?, respondió, sintiendo cómo la emoción crecía en su pecho. Mientras esperaban la respuesta, comenzó a planear cómo presentarle su idea. Imaginó su taller lleno de risas, de pinceles y pintura, de chicos armando obras de arte que expresaban su esencia. Pero, ¿podría Andrés ver lo que ella veía? Minutos después, Andrés respondió, en la plaza de siempre. A las 5. El resto del día transcurrió lentamente. Valentina se sintió como un chiquillo en vísperas de Navidad. Entre las clases y las miradas desconcertadas de sus compañeros, ella apenas pudo concentrarse. Su mente estaba allí, en la plaza con Andrés, donde se definiría su futuro. Cuando la hora finalmente llegó, Valentina tomó un profundo respiro y salió de casa. El aire fresco le acarició el rostro, y por un momento, sintió que todo iba a estar bien. Al llegar a la plaza, lo vio.
Andrés estaba apoyado en un árbol, con su mirada perdida en el horizonte. ¿Andrés? Lo llamo, y al cruzar miradas, el mundo pareció silenciarse. Se acercó, nerviosa, pero ansiosa por abrir su corazón. Valentina, he estado pensando, comenzó él, titubeante. Sobre lo que dijiste ayer, sobre el taller. No sé si debería. ¿Por qué no?, interrumpió ella. Tal vez esto es lo que necesitamos. No solo nosotros, sino todos los chicos que no tienen un lugar donde ir. Su voz ardía con una intensidad que la sorprendió incluso a ella. Andrés la miró fijamente, y en sus ojos, Valentina vio un destello de entendimiento. Me gustaría ayudarte, pero tengo un problema en casa. No sé si pueda, confesó, con la voz entrecortada. El corazón de Valentina se hundió, pero también sintió una conexión más profunda. No estaba sola en sus luchas. Tú no estás solo. Juntos podríamos encontrar una manera de hacerlo. Las palabras resonaron entre ellos, abriendo un camino inesperado hacia la verdad que ambos necesitaban confrontar. Valentina no solo quería forjar un taller, sino también crear un refugio. Un refugio donde pudieran sanarse el uno al otro. Pero antes de que pudieran explorar esa visión, un grupo de chicos del barrio interrumpió, acercándose a ellos con curiosidad. ¿Qué están planeando?, preguntaron, ansiosos por saber más, por ser parte de algo. Valentina y Andrés intercambiaron miradas, llenas de expectativas. ¿Podrían realmente convertir su sueño en una realidad juntos? Sus corazones latían al unísono, pero justo antes de que pudieran hablar, un estruendo resonó al fondo. Un camión de mudanzas cargaba cajas en la esquina, y en su interior se hallaba el cambio drástico que les esperaba. La pregunta flotaba en el aire: ¿serían capaces de convertirse en la voz de muchos a pesar de los obstáculos que amenazaban con separarlos? Así comenzaba una nueva etapa en sus vidas, precarizada pero llena de promesas, y la historia apenas había comenzado. Cuando el ruido del camión cesó, el murmuro entusiástico de los chicos del barrio llenó el aire. Valentina se giró, aliviada por la distracción, pero al mismo tiempo deseando volver a lo que había comenzado a formarse entre ella y Andrés. Sin embargo, la atención de los jóvenes estaba centrada en el camión, que había traído consigo una ola de incertidumbre. Miraron las cajas con ojos emocionados, como si esperaran que en su interior se esconden tesoros que podrían cambiar sus vidas. El grupo comenzó a acercarse, unas risas y murmullos nerviosos acompañaban sus pasos. La curiosidad era palpable, y Valentina sintió que la energía del lugar batía con un ritmo vibrante. Historias de sueños y esperanzas flotaban en el aire, como colores esperando ser pintados. ¿Qué hay en ese camión?, preguntó uno de los chicos, un niño de cabello rizado que siempre andaba en su bicicleta. ¿Vamos a ver? El corazón de Valentina palpitaba. Sabía que no podían dejar que esta oportunidad se disipara. Claro. Vamos a averiguarlo juntos. Tal vez encontremos algo que nos ayude a crear nuestro taller, sugirió, viendo cómo se encendían las miradas de entusiasmo entre sus nuevos amigos. Andrés asintió, pero en sus ojos había una mezcla de preocupación y titubeo. Sabía que el trabajo y la situación en su hogar se volvieron cada vez más complicados. Valentina era su fuente de inspiración, pero también una puñalada de realidad afilada que lo hacía dudar. Podía ver el fuego en ella, la misma chispa que él sentía apagar en su interior. Perfecto. Veamos qué hay, respondió, brindando una pequeña sonrisa, aunque su mente aún luchaba con otros problemas. Al acercarse al camión, un hombre robusto y canoso salió del interior, su camiseta tensa mostrando los músculos forjados en años de trabajo arduo. Hola. Soy Luis. Estoy ayudando con la mudanza al centro comunitario. ¿Quieren ayudarme a descargar algunas cosas? Los chicos se miraron entre ellos, picados por la sorpresa y la emoción. Sí. Gritaron al unísono, llenos de energía. Valentina sintió cómo crecía una idea en su mente, un latido más entre los suyos. Sería un momento decisivo no solo para ellos, sino para conectar con la comunidad. Mientras ayudaban a sacar cajas, Valentina recordó las propuestas de un taller que recogiera y diera vida a los sueños de los jóvenes. Cada caja que se abría era una nueva posibilidad.
En una encontró papel enorme, en otra pinceles de diferentes tamaños, y en una última, una colección de colores vibrantes. «Miren esto», exclamó Valentina, levantando los colores con alegría. «Son perfectos para el taller. Podríamos organizar una jornada de arte». Los rostros de los chicos brillaron, y Valentina sintió que su corazón se llenaba de determinación. Este no era solo un taller, era una revolución de creatividad esperando a suceder. Andrés, viéndola brillar, sintió en su interior que debía abrirse más a sus ideas. La vida en casa no podía ahogar su deseo de cambio. ¿Me dejas ayudarte con esto, Val? Creo que podría aportar algo, dijo, sintiendo que el peso en su pecho comenzaba a aligerarse. Mientras las risas y la emoción llenaban la plaza, Valentina notó cómo se acercaba un grupo de adultos mayores, mirando con ojos curiosos. Una mujer de cabello plateado y sonrisa cálida se acercó. «He escuchado sobre su taller», dijo, «y creo que esto puede ser un inicio brillante. Algunos de nosotros aquí tenemos historias que contar». Valentina sintió una corriente eléctrica recorrerla. ¿Podría el taller convertirse en una mezcla de generaciones? ¿Un espacio donde jóvenes y mayores puedan compartir y aprender unos de otros? Esa conexión era lo que había anhelado. «Hagámoslo. Vamos a crear arte y contar historias juntos», dijo con entusiasmo. La idea se expandía como una espiral, tejiendo esperanzas y consuelo, pero en el fondo, otro latido de su corazón insistía, ¿sería suficiente? ¿Podría realmente unir a la comunidad y cambiar la vida de muchos? Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que ese era solo el principio. Y mientras la emoción burbujeaba, una sombra en la distancia les recordaba a Valentina y Andrés que no todo estaba resuelto. La pregunta salió naturalmente, ¿qué pasaría si la vida les jugaba una mala pasada en los momentos más cruciales? La tarde se tornó en una mezcla de risas y nuevos comienzos, llevando consigo la esperanza y también las dudas. El próximo paso estaba más cerca, pero era un camino lleno de desafíos, y Valentina lo sentía vibrante, como un lienzo esperando ser pintado. ¿Podrían enfrentarlos juntos y convertirlo en una obra maestra? El sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, proyectando sombras alargadas sobre el pavimento, mientras Valentina y Andrés continuaban organizando los materiales que habían encontrado en las cajas. La idea del taller cobraba vida en sus corazones y, con cada pincel y color que encontraba, el sueño parecía más a su alcance. «Este lugar puede ser mágico», dijo Valentina, dejando caer un par de pinceles sobre una mesa improvisada. La emoción se reflejaba en sus ojos, iluminados por la luz cálida del atardecer. «Imagina a todos creando, soñando, uniendo nuestras historias». Andrés, absorto en sus pensamientos, sonrió débilmente. La propuesta le daba esperanza, pero también traía consigo el peso de su realidad. Su padre lo necesitaba en casa, las cuentas no se pagarían solas. «Val, esto es increíble, pero, tengo responsabilidades. ¿Qué pasará si no puedo ayudar a tiempo?» Valentina sintió que el aire se volvía denso. «Lo sé, Andrés. Todos tenemos nuestras cargas. Pero no podemos dejar que el miedo nos detenga. Este lugar podría salvarnos, quizás incluso te ayude a ti». La pasión en su voz vibraba en el aire, como una melodía que buscaba una respuesta. Los murmullos de los otros chicos y los adultos mayores se mezclaban con risas y cuentos compartidos. La plaza comenzaba a transformarse en un lugar donde los sueños se podían tocar. Un grupo de chicos ya había comenzado a dibujar en el suelo con los colores que Valentina había encontrado, mientras los mayores compartían historias de su juventud, añadiendo capas de sabiduría a la mezcla. «Miren eso», gritó uno de los chicos, señalando un mural que tomaba forma poco a poco. Otro chiquillo habían utilizado los colores para representar un atardecer, un símbolo de nuevos comienzos. «Esto es solo el inicio. Val, deberías ver cómo todos están conversando y trabajando juntos». «Es hermoso», exclamó. El ambiente se llenó de un optimismo contagioso, pero Valentina no podía evitar sentirse algo inquieta. La misión de unir a la comunidad era más difícil de lo que parecía. Mientras el cielo se tornaba en cuadros de naranja y rosa, una figura emergió de las sombras. Era una mujer con una apariencia desgastada,
su mirada se perdía en la multitud y su andar era lento, como si el peso del mundo cargara sobre sus hombros. ¿Eres Valentina?, preguntó, con un hilo de voz que apenas rompió el silencio. La joven se volvió y, al ver sus ojos cansados y apagados, sintió una punzada en su corazón. Sí, soy yo. ¿Te gustaría unirte a nosotros?, le ofreció con calidez, tratando de esconder la preocupación que empezaba a germinar en su mente. La mujer miró la escena de alegría, los rostros sonrientes, y una pequeña chispa de esperanza parecía encenderse en su interior. Mi nombre es Marta, he estado buscando una manera de ayudar a mi hijo. Su voz se quebró un instante, como si unas lágrimas a punto de caer ocultaran muchas palabras no pronunciadas. Valentina sintió que su estómago se apretaba. La historia de Marta tocaba una fibra sensible en su ser, y se preguntaba cuántas historias había detrás de cada persona en la plaza. Dime, ¿en qué podemos ayudarte?, preguntó con dulzura, acercándose un paso más, pero antes de que Marta pudiera responder, un zumbido en sus teléfonos interrumpió la calidez del momento. Valentina notó que los chicos comenzaron a murmurar inquietos. Andrés, que había estado cerca, se acercó con una expresión seria. Escuché que está pasando algo en la escuela, deben cerrar el centro comunitario. Dicen que no hay suficiente dinero para mantenerlo. Las risas se desvanecieron en murmullos preocupados. La noticia caía como un balde de agua fría. Valentina sintió su corazón latir con fuerza. ¿Todo lo que habían empezado a construir, podía desmoronarse tan rápido? Andrés miró a su alrededor, y de repente, la determinación se encendió en sus ojos. No importa lo que pase, no dejaremos que eso nos detenga, ¿verdad, Val?, preguntó, y ella asintió con firmeza. Mientras la comunidad se reunía para discutir, Valentina notó la mirada de Marta perdida, su esperanza todavía temblando. Algo dentro de ella se manifestó, llevando el mensaje hasta el centro de su corazón, cada voz contaba, y la lucha apenas comenzaba. Las sombras se alargaban, y por primera vez Valentina sintió que el verdadero desafío estaba a punto de comenzar. Serían necesarias alianzas, compromiso y, sobre todo, mucho amor para seguir adelante. Podrían levantarse juntos ante la adversidad y escribir su propia historia. Al cerrar el capítulo de aquel día, Valentina sabía que debían ser audaces. La plaza, ese espacio de sueños, pronto se convertiría en el núcleo de una lucha mayor. El eco de preguntas latía en el aire, ¿cómo enfrentarían la tormenta que se avecinaba? La noche caía sobre la plaza, creando un manto estrellado que parecía escuchar los susurros de todos los presentes. Valentina, Andrés y otros chicos se agruparon en un círculo, nerviosos y expectantes. La noticia del cierre del centro comunitario había dejado una sombra. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, otra chispa de determinación comenzó a encenderse en cada uno de ellos. Debemos hacer algo, dijo Valentina, su voz resonando como un llamado a la acción. No podemos dejar que esto se acabe. Este lugar es más que solo ladrillos y pintura, es donde todos nos encontramos y compartimos nuestras historias. No solo eso, es como nuestro segundo hogar, añadió Andrés, que ya comenzaba a sentir el impulso de la lucha. La mirada de Valentina le dio energía. Ella creyó en él, y eso lo llenó de fuerza. Los murmullos se convirtieron en una conversación animada. Cada chico y adulto mayor compartió ideas y propuestas que surgían como burbujas de esperanza. La mujer que había sido su primera interesada, Marta, se acercó. Tengo algunas ideas, también. ¿Qué si organizamos un evento? Algo que atraiga a la comunidad y que muestre su importancia, propuso con un ligero gesto de su mano que parecía querer recoger toda la fuerza de la plaza. Sí, exclamó uno de los chicos. Podríamos hacer un festival de arte. Invitar a todos a compartir su talento. Música, pintura, danza, todo lo que nos define. La idea tomó vuelo, como si una brisa renovadora soplase entre ellos. Valentina sintió el latir de la esperanza regresar, incluso más fuerte. La plaza no solo sería un taller, sino un punto de encuentro donde cada historia brillaría. Andrés, sintiendo el ritmo de la conversación, se unió a la propuesta. Podemos hacer carteles, invitar a la prensa, y así ganar visibilidad.
A más personas, más apoyo. Su voz, antes acallada por la duda, parecía dar vida al proyecto. Mientras el entusiasmo crecía, una voz conocida interrumpió el murmullo. ¿Y cómo piensan financiar esto? No hay dinero para nada, ¿verdad? Era Tomás, un chico habitual en la comunidad, cuya melancolía a menudo nublaba sus palabras. El grupo se quedó en silencio, la realidad del argumento lo convirtió todo en un momento pesado. Valentina miró a su alrededor, buscando una respuesta. Podemos hacer una recaudación de fondos. Amigos, familiares, pueden donar lo que tengan, hasta vender algunas de estas obras de arte que hagamos. Su voz resonaba con una mezcla de desafío y esperanza, los demás asintieron, y en medio de ese intercambio de ideas, se sintió un remanente de unidad en el aire. Poco a poco, ese objetivo que se palpaba en el horizonte se sentía más real. La plaza podría ser un escenario vibrante, lleno de colores y risas. Al final de la reunión, el grupo se sintió más fuerte. Marta se acercó a Valentina. No sabía que mi hijo tenía tanto talento hasta que vi a los demás. Gracias por darme esta oportunidad de conocerlo mejor. La noche avanzaba, pero Valentina sabía que el verdadero camino apenas comenzaba. A las primeras luces del día siguiente, tendrían que salir a buscar el apoyo necesario. No solo para salvar el centro comunitario, sino para unir las voces de todos, con la fuerza que cada uno traía. Mientras se dispersaban, un sentimiento entraba en su pecho. La comunidad estaba despertando. Valentina miró a Andrés y reconoció la determinación en su mirada. Esa misma determinación que había encendido su propia ambición de cambiar las cosas. La plaza, ahora silenciosa, parecía esperar un nuevo amanecer. El eco de los sueños compartidos flotaba aún en el aire. Sin embargo, en la mente de Valentina, una pregunta flotaba sin respuesta: ¿realmente podrían superar el desafío que se avecinaba, o la adversidad derribaría su esfuerzo? Con eso, se preguntó mientras el cielo comenzaba a reflejar los primeros destellos del día. Sabía que de su lucha podría surgir algo hermoso, pero también el riesgo de perderlo todo. No podían bajar la guardia. Iremos paso a paso, pensó Valentina, sintiendo el peso de la esperanza y la incertidumbre al mismo tiempo. Cada paso contaría, pero, ¿qué pasaría si la comunidad no respondía como esperaban? A medida que desaparecía en la noche, el corazón de Valentina latía con fuerza, decidido y lleno de preguntas. ¿Estaba ese camino hacia la luz realmente iluminado, o estaban caminando hacia la oscuridad? El amanecer llegó con un sol radiante que bañaba la plaza en tonos de dorado. Valentina sintió el mismo resplandor que iluminaba su corazón. La decisión de luchar por el centro comunitario resonaba en cada rincón de su ser. Con el primer rayo de luz, llamó a Andrés, y juntos comenzaron a esquematizar un plan. Necesitamos hacer una lista de todas las habilidades que tenemos. Quizás podamos incluir talleres y cursos, algo que atraiga a más personas, sugirió Valentina, ya con una libreta en mano. Andrés asintió con entusiasmo. Yo puedo ayudar con diseño gráfico para los carteles. También conozco a un par de chicos que son buenos con la música. Podríamos hacer un concurso local. Mientras regresaban a la plaza, la comunidad comenzaba a despertar. Ellos no eran solo Valentina y Andrés, eran el reflejo de un grupo dispuesto a redescubrir su potencial. En el aire, la energía vibraba como un acorde listo para ser tocado. Durante el día, comenzaron las visitas a las casas vecinas. Nac, nac resonaba en cada puerta que abrían, y en cada una, la misma esperanza se repetía. Estamos organizando un festival para salvar nuestro centro. Nos gustaría que se unieran, decían con una sonrisa. Las respuestas variaban, desde las sonrisas complacidas de los más jóvenes hasta las lágrimas silenciosas de algunos adultos que recordaban los días pasados en la plaza. Entre las visitas, Valentina y Andrés se toparon con don Carlos, un viejo fotógrafo que había dejado de asistir al centro desde hacía tiempo. Se sentó con ellos, su mirada nostálgica se iluminó al pensar en los momentos que había capturado a lo largo de los años. Siento que he perdido mucho sin este lugar, confesó con un suspiro. Pero al escuchar la idea del festival, algo cambió en sus ojos. Estoy dispuesto a ayudar.
Traeré mis fotos y puedo organizar una exposición. Valentina se sintió emocionada. Cada promesa, cada oferta de ayuda, era un ladrillo más en el edificio de su sueño. Esto no solo es nuestro, es de todos, pensó mientras continuaban su camino. Sin embargo, el día también traía incertidumbre. A medida que visitaban más casas, se dio cuenta de lo difícil que podría ser juntar fondos y recursos. En cada conversación había una chispa de esperanza, pero también un eco de preguntas: ¿y si nadie viene al festival? ¿Y si no logramos recaudar suficiente? Al caer la tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Valentina giró hacia Andrés. ¿Tú crees que puedan apoyarnos incluso si no han estado involucrados antes? La preocupación se reflejaba en su voz. Andrés se detuvo un momento, pensativo. La verdad es que tal vez no lo saben. Pero si logramos mostrarles lo que este lugar significa, no creo que puedan resistirse. Durante la noche, cuando Valentina se sentó junto a su ventana, sintió que cada estrella brillaba por un motivo. Cada una representaba una historia, una vida que podía cambiar. El festival no solo era una oportunidad de recaudar fondos, podría ser la oportunidad de crear algo que uniera a la comunidad de nuevo. Finalmente, se recostó en su cama, con la hoja de papel llena de ideas a su lado. Había algo que la inquietaba. Algo en su interior decía que este viaje no sería fácil, que habría giros inesperados. Estaba preparada para enfrentar las nubes grises que un día podrían cubrir su sol. Sin embargo, el desafío sentía que ya había empezado a tomar forma, y eso les daba alguna ventaja. Con una mezcla de nervios y emoción, Valentina se durmió, sin saber que al día siguiente enfrentarían una nueva realidad que pondría a prueba su determinación. Como si un nuevo capítulo estuviera por escribirse, una sombra oscura se asomaba entre los corazones de la comunidad. ¿Qué secreto acechaba, dispuesto a interponerse en su camino? A la mañana siguiente, Valentina despertó con la misma determinación que la noche anterior, pero una extraña sensación de inquietud rondaba en su pecho. Mientras el sol asomaba en el horizonte, trató de empujar sus dudas y enfocarse en el día que tenía por delante. Las calles de su barrio, usualmente bulliciosas, parecían más silenciosas, como si la comunidad estuviera esperando ver qué sucedería. Andrés llegó poco después, con una carpeta llena de ideas y diseños. «Mira, he hecho algunos bocetos para los carteles», dijo, sonriendo con esa chispa que siempre le había hecho contagiar su entusiasmo. Pero Valentina no pudo evitar sentir que el peso de una responsabilidad enorme se cernía sobre ellos. Todo esto depende de nosotros, pensó. Después de compartir los diseños, decidieron concentrarse en buscar financiamiento. Mientras caminaban por el barrio, el bullicio del mercado cercano se hacía más evidente. Allí, los vendedores ofrecían frutas frescas, pero también sonrisas y charlas que trataban de tejer un sentido de comunidad olvidado. «¿Por qué no pedimos ayuda a los negocios locales?», sugirió Valentina. «Podrían estar interesados en patrocinar algunos talleres o donarnos algunos productos para el festival». Andrés asintió, sintiendo que esa podría ser una clave para movilizar más apoyo. Recorrieron las pequeñas tiendas, hablaron con la dueña de la panadería, a quien Valentina siempre había visto en la plaza durante las celebraciones. «Es bonito lo que están haciendo. Me encantaría ayudar», sonrió ella. Los buenos comentarios empezaban a fluir, pero cuando visitaron la tienda de don Aníbal, un hombre conocido por su carácter reacio y su mirada dura, la atmósfera se volvió tensa. «¿Y por qué debería interesarme?», preguntó despectivamente mientras sacudía la cabeza. Valentina sintió un nudo en el estómago. «Porque este lugar necesita volver a ser un hogar», respondió, intentando apelar a su razón. «Todos nosotros hemos pasado momentos mágicos aquí. Lo que estamos haciendo es por todos, incluso por usted». Don Aníbal se quedó en silencio, mirándola con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Fue entonces que Andrés se unió a la conversación, hablando de recuerdos de infancias pasadas y del impacto que el centro había tenido en su formación. Valentina observó cómo la fachada dura de don Aníbal comenzaba a desmoronarse. Después de unos momentos, el hombre bajó la mirada. «Está bien, pueden poner un cartel en mi tienda», concedió, pero con un tono que reflejaba más que una simple aceptación. A medida que continuaban su recorrido, comenzaron a acumular pequeñas promesas, pero el timbre de una realidad cruda seguía resonando.
Sin previo aviso, una figura familiar apareció entre la gente, Paula, la hija de un cirujano prestigioso del barrio. Pero en lugar de la usual altivez de su familia, había una tristeza en su mirada. Durante años, Paula había sido el blanco de burlas por su movilidad limitada, una condición que la mantenía siempre relegada a un rincón, mirando a los demás disfrutar de la vida. ¿Valentina? ¿Andrés? Su voz era casi un susurro. ¿Puedo ayudar en algo? Preguntó con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad. Valentina sintió como si el aire se estrujara a su alrededor. La idea de que Paula, con su historia, pudiera ser una parte vital de su esfuerzo era conmovedora. Era como si de pronto, la comunidad estuviera recibiendo una inyección de nueva vida. Podría hacer algo en el festival, como un taller de arte, propuso Paula. Mis padres siempre han apoyado actividades culturales. Quizá ellos también puedan ayudar. La emoción en la voz de Paula le dio un vuelco al corazón a Valentina. Se dieron cuenta de que quizás, solo quizás, estaban más cerca de lo que pensaban, pero el miedo también amenazaba. ¿Y qué pasa si sus padres se oponen? Murmuró Andrés, inquieto. No tenemos que dejar que eso nos detenga, respondió Valentina con más convencimiento del que sentía. Justo entonces, un sonido seco resonó en el ambiente. Era él. Timbre del teléfono de Andrés. Al contestar, su rostro se tornó pálido mientras escuchaba. Cuando colgó, su mirada estaba llena de una incertidumbre escalofriante. Hay algo que debes saber, comenzó, y el mundo de Valentina se detuvo. ¿Era hora de enfrentar el secreto que podía cambiarlo todo? Valentina y Andrés se miraron con tensión. La atmósfera pesada en el aire se transformó en un muro entre ellos, cargado de preocupaciones y posibilidades. ¿Qué ha pasado? Preguntó Valentina, con un nudo en la garganta. Mi madre, comenzó Andrés, buscando las palabras correctas. Tienen que hacernos una reducción de horas en el trabajo. Ya no van a poder costear los gastos de la casa y necesito estar allí. Mi padre no está aquí para ayudar, las palabras de Andrés golpearon a Valentina como un puño. La posibilidad de que él tuviera que dejar todo lo que estaban construyendo, de repente se hacía muy real. ¿Pero qué pasará con el taller? ¿Con el festival? La pregunta se quedó flotando en el aire, vacía en comparación con la desesperación que sentía. No lo sé, respondió Andrés, apesadumbrado. No quiero dejarte sola en esto, Val. Pero no puedo fallarle a mi madre. Valentina sintió que el aliento se le cortaba. La idea de perder a Andrés, su compañero, el que había traído luz a su vida, era un pensamiento devastador. Entiendo, dijo, tratando de mantener la calma. Pero tenemos que encontrar una manera de hacerlo funcionar. Este proyecto es importante para todos. Al mirarse a los ojos, se dieron cuenta de que, a pesar de sus temores, había una chispa en ellos que no podía apagarse. Andrés asintió con determinación. Necesitamos unir más a la comunidad, hacer que todos se involucren. No solo para ayudar con el taller, sino para que se sientan parte de esto. Si podemos hacerlo, tal vez podamos mostrarles a los adultos que este lugar es vital. Con esa nueva energía, decidieron organizar una reunión con todos los que se habían interesado en el festival. Así que se dispersaron rápidamente por el barrio, invitando a todos. La plaza, ese espacio que había vibrado con sueños, tenía que convertirse en el centro de sus esperanzas. La tarde llegó, y la plaza resplandecía con el reflejo de una comunidad llena de sueños y deseos por reconectar. Valentina, Andrés y Paula se acomodaron al frente, con la mirada firme y lista para inspirar a todos a continuación. Con cada palabra que decían, la multitud respondía con entusiasmo. Valentina explicó cómo un festival de arte podría no solo volver a dar vida a su hogar, sino también reforzar la identidad de su comunidad. El eco de las historias de vida y lucha resonó en cada rincón. Entre risas y algunas lágrimas, la plaza se transformó en un lugar seguro, donde el miedo se convertía en esperanza. La visión del taller creció, con nuevos planes para incluir a todos los talentos del barrio. La banda de música de uno de los chicos, clases de baile, exposiciones de fotografía con Don Carlos, y por supuesto, el talento artístico de Paula, que recordaba a todos lo que era vivir con pasión y valentía.
Un joven del grupo, que había permanecido en silencio, se levantó al final. ¿Podemos involucrar a los padres? Ellos tienen ideas y recursos que también pueden añadir al festival, sugirió, su voz llena de determinación. Valentina sintió que una nueva luz se encendía, una puerta que se abría. Andrés besa sus ojos y comprendió que su papel podía extrovertirse aún más. Sí, hagamos una reunión con los padres. Involucremos a cada persona. Esto no se trata solo de nosotros, se trata de un esfuerzo, un grito de resistencia, afirmó, su voz llena de fuego. La idea fue recibiendo aplausos, risas y murmullos de aprobación. La unión de las voces llenó la plaza. Habían encontrado su camino, y esa energía solidaria se palpaba en cada rincón. Al caer la noche, todos se despidieron con sonrisas y labios llenos de expectativas. Valentina y Andrés fueron los últimos en irse. ¿Crees que realmente podemos hacerlo? Le preguntó Valentina con un brillo renovado en sus ojos. Sí, Val. Juntos podemos construirlo, respondió él, apretando su mano con confianza. Y en ese momento, Valentina supo que la comunidad se había unido. No solo cerraban la brecha entre ellos, sino que la fortaleza de sus historias se iba a manifestar. Al amanecer del festival, la plaza se llenó de colores y calidez. Cada rincón humilde de su barrio había sido transformado en una manifestación de sueños. La risa de los niños resonaba, y las historias de los adultos se tejían como un mural de recuerdos compartidos. El festival fue un éxito. Pinturas, canciones, danzas y risas llenaron el aire, y para todos en la plaza, el taller de arte se materializaba. Los padres se unieron, cada uno trayendo algo breve para el festival. Valentina se sintió abrazada por la comunidad, pero, mientras las risas llenaban la plaza, en su interior había un ansia. La ansiedad por lo que pasaría después de esa jornada brillante. La responsabilidad y las promesas de ayuda positiva siempre pesan en la vida de un joven, sin embargo, en ese instante, no había lugar para la tristeza. Miró a Andrés, con una sonrisa en el rostro, y supo que habían superado su mayor desafío. Se dieron cuenta de que el verdadero festival no solo representaba sus esfuerzos para salvar su centro comunitario, sino que también simbolizaba las transformaciones que habían encontrado en sus corazones. La conexión que habían generado no solo había cambiado sus vidas, sino que también había reparado una comunidad que no solo era su hogar, sino su familia. Mientras el sol comenzaba a ocultarse y el cielo se llenaba de estrellas, Valentina pensó en su madre y el sacrificio de Andrés, entendiendo que la vida siempre presenta retos. Pero en ese momento, rodeada de su gente, sintió que no importaba cuán oscuros fueran los días que pudieran venir, juntos podrían iluminar incluso la noche más profunda. La historia de un barrio sumido en la incertidumbre y la lucha se convirtió en un cuento de esperanza y comunidad sólida. Porque a veces, una chispa, una voz auténtica y un grupo unido pueden cambiarlo todo. Recuerda, si quieres seguir siendo parte de estas historias de transformación y esperanza, necesitas suscribirte ahora. Dale a like, porque eso alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas conozcan estas historias. Comenta tus reacciones sobre este final y cómo te ha inspirado. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver que, juntos, podemos crear un cambio real. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.